Mi propio hijo me envió una factura de 172.000 euros para su boda y me borró de la lista de invitados. Lo que descubrí detrás de esa aportación familiar cambió todo. El papel no pesaba nada, pero cuando lo sostuve sentí que me hundía el brazo. Era una factura impresa en buena calidad, con el logotipo en relieve y una tabla de conceptos perfectamente alineada. Al final, como si fuera una postdata cualquiera, había una frase que no se me va a olvidar mientras viva. Es lo mínimo que puedes hacer. No decía papá, no decía por favor. No decía me ayudarías. Decía eso. Como si yo fuera un cajero que había tardado demasiado en entregar el dinero. Me llamo Rafael, tengo 71 años, y hasta hace poco estaba convencido de que, con el tiempo, uno aprende a perder sin romperse. Perder la fuerza en las manos, perder amigos, perder a la mujer con la que construiste todo. Pensaba que ya estaba entrenado para lo duro. Pero hay una clase de traición que no se parece a nada, porque no viene de un enemigo. Viene de alguien a quien tú le enseñaste a atarse los zapatos. La factura llegó un martes por la mañana. Yo acababa de volver del mercado con una bolsa de naranjas y pan caliente. Vivo solo desde que Elena, mi esposa, murió hace 6 años. Cuando ella estaba, la casa tenía un pulso, radios encendidas en habitaciones distintas, tazas que aparecían donde yo juraría haberlas dejado hace un minuto, esa sensación de que lo cotidiano es compartido. Cuando se fue, la casa quedó como un reloj sin cuerda. A veces funciona. A veces se detiene. Ese martes abrí el sobre sin apuro, pensando que sería algo del seguro o una notificación del ayuntamiento. Vi el nombre de mi hijo, Álvaro, arriba a la derecha, y por un segundo se me calentó el pecho. Todavía me pasa, aunque haya discusiones, aunque hayan pasado cosas, una parte de mí sigue reaccionando como reaccionaba cuando era niño y me llamaba desde el colegio. Hasta que leí el asunto. Estimación de aportación familiar, boda Álvaro en Claudia. Aportación. Como si yo fuera una empresa patrocinadora. La cifra, en negrita, era 172.000 euros. Abajo estaban los conceptos: alquiler de un palacete a las afueras de Zaragoza, catering de autor, música en vivo, flores traídas de no sé dónde, un equipo de video cinematográfico con drones, una luna de miel que parecía un catálogo de lujo, y una cosa que me dio risa de puro incredulidad: gestión de imagen y difusión. Y luego la frase: es lo mínimo que puedes hacer. La cocina olía a pan recién hecho y a naranja. El sol entraba por la ventana y pegaba justo en el mantel que Elena compró en un mercadillo, uno con cuadritos azules que se destiñen un poco cada año. Me quedé quieto. No porque no supiera qué pensar. Al contrario. Fue porque, en un segundo, pensé demasiadas cosas a la vez. Pensé en las noches en que Álvaro llegó con fiebre y yo lo llevé en brazos hasta urgencias. Pensé en las tardes de deberes, en las primeras clases de guitarra que le pagué porque juraba que sería músico, en el coche que vendí para cubrir un máster que iba a abrirle puertas. Pensé, sobre todo, en la última conversación con Elena antes de que su voz se apagara. Ella me agarró la muñeca, flaquita ya, con esa fuerza absurda que le salía cuando quería que yo entendiera algo. Prométeme que, pase lo que pase con Álvaro, no te vas a humillar. No confundir amor con miedo. Yo le dije que sí. Le dije que lo prometía. Y aún así, ahí estaba yo, con una factura que era, básicamente, una invitación a humillarme. Porque la factura no venía sola. En el correo había un archivo adjunto, la lista de invitados. O mejor dicho, una lista de invitados donde mi nombre no estaba. Había personas que yo no conocía, con apellidos que parecían marcas. Había amigos de yoga de Claudia, había socios del despacho donde ella trabajaba, había un estilista, una influencer local. Y yo, el padre del novio, no existía. Me senté despacio. No porque me faltara el aire, sino porque me dio vergüenza. Vergüenza de mí mismo por lo rápido que mi cabeza buscó excusas para él. Será un error. Se les pasó. Ya me llamará. Pasaron 2 horas y nadie llamó. A las 12. Sonó mi móvil.
Era un número desconocido. ¿Don Rafael? Le habla Mauro, de Sabores del Ebro. Solo quería confirmar el calendario de pagos. Usted figura como contacto principal para la boda del 17. Contacto principal. Sentí que la sangre se me iba a la cara. Yo no había firmado nada. No había aprobado nada. Y sin embargo, alguien había dado mi nombre para respaldar un gasto que me dejaría sin ahorros y, encima, sin dignidad. No levanté la voz. No insulté. A esa edad uno aprende que gritar es una pérdida de energía. Pero si noté algo frío subiéndome por la columna, una especie de claridad que no había sentido en mucho tiempo. Señor Mauro, dije, necesito que tome nota. Yo no he autorizado cargos. Ningún servicio queda confirmado con mi nombre sin una aprobación por escrito firmada por mí. Si alguien le ha dicho lo contrario, le han mentido. Hubo un silencio breve, profesional. Entiendo. El organizador nos indicó. Le repito, por escrito. Y dirigido a mí. Si no, no existe. Colgué y me quedé mirando el móvil como si fuera un objeto extraño. En el fondo, detrás de la indignación, había algo más, un dolor viejo. Una pregunta que no me gustaba hacerme. ¿En qué momento mi hijo empezó a hablar de mí como si yo fuera un recurso? No siempre fue así. Álvaro fue un chico fácil de querer. De pequeño era de los que te siguen por la casa preguntando por qué, a todo. Me pedía que le explicara cómo funcionaban las cosas, y yo, que fui ingeniero de telecomunicaciones en una empresa pública durante casi 40 años, me entusiasmé. Le enseñé a soldar cables, a no tenerle miedo a los planos, a seguir un circuito hasta encontrar la falla. Era nuestra forma de estar juntos, arreglar cosas. Cuando Elena enfermó, Álvaro estaba en la universidad. Venía los fines de semana, al principio. Después menos. Siempre con prisa. Me decía que el estudio, que el trabajo, que ya sabes cómo es. Yo le creía porque también fui joven y también me creí imprescindible. El problema no fue que se alejara. La gente se aleja. El problema fue el tono que empezó a usar. Las palabras nuevas. Posicionamiento. Entorno. Proyección. Un lenguaje como de manual de empresa metido en una conversación familiar. Y luego apareció Claudia. La primera vez que la trajo a casa, Elena ya estaba débil, pero insistió en ponerse guapa. Se pintó un poco los labios, se peinó con cuidado, se puso el vestido azul que siempre le hacía ilusión. Claudia llegó con una sonrisa perfecta, esas sonrisas que no se equivocan. Traía una bolsa con un vino caro y flores envueltas en papel elegante. Dijo las frases correctas, encantada, qué gusto, qué acogedor. Pero mientras hablaba, miraba la casa como si estuviera evaluando un local. No era desprecio abierto. Era cálculo. En la cena, Elena contó una anécdota de cuando Álvaro era niño y se escondía debajo de la mesa para no comer verduras. Claudia rió, pero su risa llegó tarde, como si antes hubiera decidido si era conveniente reír. Cuando Elena mencionó que le gustaba que en su funeral sonara un himno de su infancia, Claudia dijo, con ese tono suave, qué bonito, aunque quizá algo así puede alargar demasiado el momento, ¿no? A la gente le cuesta. Elena la miró y no dijo nada. Pero en su cara, que yo conocía mejor que nadie, vi un cansancio que no venía de la enfermedad. Después, Álvaro me llevó aparte y me dijo, papá, no te tomes a mal lo que dice. Ella viene de otra cultura. Otra cultura. Como si la decencia fuera un dialecto. Elena murió un noviembre. Llovía. En el velatorio, Álvaro se puso serio, correcto. Claudia se movía entre los invitados como si estuviera en un evento de relaciones públicas. Había un momento para cada abrazo, un ángulo para cada foto, una frase para cada persona. A mí me dejó vacío por dentro, pero pensé, está nerviosa. Siempre pensé eso. Siempre buscaba la versión más benigna de la gente. Hasta que llegó la lista de invitados sin mi nombre. Ese mismo día, sin responder todavía a Álvaro, llamé a Julián, mi asesor financiero. No es un amigo.
Es un profesional con el que he trabajado 15 años. Me ayudó a ordenar mis cosas cuando Elena enfermó y yo me di cuenta de que la vida puede cambiar en un mes. Necesito revisar cuentas y restricciones, le dije. Hoy. Él no preguntó por qué. Solo dijo, ven. Luego llamé a Tomás, mi abogado. Me ha llevado temas de contratos y herencias. No es un tipo dramático. Eso me gusta, no te vende películas. Quiero entender mi exposición legal, le dije. Mi nombre está en cosas que yo no firmé. Tomás respiró hondo. Tráeme todo. Colgué. Y recién entonces llamé a Álvaro. Contestó al tercer tono. Papá. ¿No dijo cómo estás? No dijo perdón por lo de la lista. Solo papá, como quien abre una negociación. Me llegó tu factura, dije. Sí, respondió rápido, como si estuviera esperando pelea. Es lo que hace falta para cerrar todo. También me llamó un catering. Dicen que soy el contacto principal. Un silencio. Corto. Pero suficiente para que yo escuchara el cambio en su respiración. Es, por practicidad, dijo al fin. Claudia y yo estamos con 1000 cosas. Tú tienes más tiempo. Ahí estaba. El mismo gesto de siempre, convertir mi vida en un recurso disponible. Álvaro, le dije, no estoy en la lista de invitados. Es un tema complicado, respondió. No lo hagas más grande. No me evadas, ¿estoy o no? Otra pausa. Papá. Claudia quiere algo íntimo. La finca tiene aforo. La finca también tendrá drones, según tu factura. Se escuchó una exhalación irritada. Eso es diferente. Claro, dije, y me sorprendí de lo tranquilo que soné. Entonces explícame por qué hay espacio para un dron y no para tu padre. Se endureció. Porque tu energía no encaja con el ambiente. Ya sabes cómo te pones. Esa frase fue peor que la factura. Tu energía. Como si yo fuera un problema estético. Mi energía, repetí. Siempre estás juzgando, dijo, y en su voz apareció algo que me dolió porque sonaba ensayado. Claudia dice que esto es para mirar hacia adelante, no para quedarnos en el pasado. La voz de Claudia, metida en la boca de mi hijo. Yo miré el mantel azul, los cuadritos gastados, la marca de una taza donde Elena apoyaba su café. Bien, dije al fin. Entonces hagamos esto simple. Si no estoy invitado, no pago. ¿Qué? Su tono cambió. Por primera vez sonó asustado. Lo que escuchaste. Papá, no puedes hacerme esto. No soy yo el que está haciendo algo. Tú me estás prohibiendo estar y, al mismo tiempo, me estás mandando una cuenta como si fuera mi obligación. Es mi boda, dijo. Es mi vida. Tú deberías apoyarme. Apoyarte no es lo mismo que financiar un espectáculo que me borra. Ahí escuché, muy lejos, una voz de mujer. Claudia. No entendí lo que decía, pero sí el tono, urgente, molesto. Álvaro volvió al teléfono. Luego hablamos, dijo, y colgó. Me quedé con el móvil en la mano, sin rabia, sin llanto. Con esa claridad fría de cuando identificas un cortocircuito, ya sabes dónde está el fallo. Ahora toca decidir si lo arreglas o si desconectas el sistema para que no queme todo. Esa noche no dormí bien. No por ansiedad de qué haré, sino por algo más triste, recordar la versión de Álvaro que yo extrañaba. El chico que me llamaba los domingos. El joven que me decía gracias. El hombre que, en algún punto, había aprendido que el respeto se compra. A la mañana siguiente, fui a ver a Julián. Me recibió en su oficina, una sala sencilla con 2 sillas y una pared llena de gráficos que a mí me aburren pero que a él le emocionan. Le mostré la factura, los correos de proveedores, la llamada del catering. Julián lo miró sin cambiar la cara, pero vi en sus ojos algo que era entre sorpresa y disgusto. Te han puesto como responsable operativo, dijo. No necesariamente legal, pero lo intentarán. Quiero control, respondí. ¿Qué tipo de control? Respiré. Quiero que, si se paga algo, pase por mí.
Y quiero que quede claro que se paga y que no. Nada de gestión de imagen. Nada de drones. Nada de lujos. Solo lo básico, y solo si se me respeta. Juliana sintió despacio. Podemos montar una cuenta con liberación condicionada. Un depósito administrado. Todo proveedor tendría que enviar factura a esa cuenta. Tú autorizas. Sin autorización, no hay pago. Hazlo. Y Rafael añadió, si tú apareces como aval en algún contrato, esto cambia. Tomás está revisando todo. Salí de ahí con una sensación rara, no de poder, sino de firmeza. Como cuando enderezas la espalda después de encorvarte mucho tiempo. Esa tarde, Tomás me llamó. Hay varios contratos con tu nombre como contacto familiar, dijo. Eso no es aval, pero confunde a la gente. Podrían presionarte. Quiero una carta, dije. Que quede claro que no autorizo nada sin firma y que no asumiré obligaciones por decisiones ajenas. Te la preparo. Y una cosa más, añadí. Quiero dejar por escrito condiciones claras para cualquier ayuda. Tomás soltó un pequeño suspiro. Esto va a romper algo. Ya está roto, le respondí. Durante 2 días no supe nada de Álvaro. Silencio. Ese silencio que no es paz, es estrategia. Me imaginé a Claudia hablando, midiendo, planificando. Me imaginé a mi hijo agotado, tratando de mantener el equilibrio entre su imagen y su miedo. El tercer día, Claudia apareció en mi puerta. No llamó antes. No avisó. Era temprano, una hora en la que la gente educada no molesta a un viudo mayor. Pero Claudia siempre se movió como si el mundo fuera suyo. La vi por la mirilla, abrigo beige impecable, el pelo recogido, una carpeta en la mano. Parecía una ejecutiva a punto de cerrar un trato. Abrí, pero no le hice el gesto de pasar. Rafael, dijo, con una sonrisa que intentaba ser cálida. Claudia. ¿Podemos hablar? Solo unos minutos. Podemos hablar aquí. Su sonrisa tembló un instante, como si no estuviera acostumbrada a que alguien le pusiera un límite tan simple. Entiendo que estás molesto, empezó. Pero creo que hay malentendidos. No, dije. Hay decisiones. Ella abrió la carpeta y sacó un folleto a todo color del lugar. Fotos de jardines perfectos, columnas blancas, copas brillando al atardecer. Queremos que sea un día especial. Álvaro se lo merece. ¿Y yo? Claudia me miró como si no entendiera la pregunta. ¿Cómo que, y tú? ¿Dónde estoy yo en ese día especial? Porque no estoy en la lista. Pero sí estoy en la cuenta. Se le endureció la mirada, apenas. Rafael, esto es delicado. Álvaro está en una etapa profesional donde la percepción importa. ¿Mi presencia daña la percepción? Tu manera de hablar, tu forma de cuestionar. A veces puede ser brusco. Yo me reí, una risa corta. Mi esposa se murió en esta casa. Crié a tu prometido aquí. Y ahora me dices que soy brusco. Claudia respiró por la nariz, controlándose. No se trata de eso. Se trata de construir un futuro. Y, con cariño, tú representas. No terminó la frase, pero no hacía falta. Yo completé en mi cabeza, lo antiguo, lo sencillo, lo que no combina. Yo represento que Álvaro no nació en vuestro club, dije. Ella apretó la carpeta. Yo represento que Álvaro tuvo oportunidades gracias a sacrificios que tú no viviste de tu lado. Claudia levantó la barbilla. Yo no estoy aquí para discutir historia. Estoy aquí para resolver logística. Los proveedores están inquietos. Necesitamos confirmaciones. Te las daré por escrito, dije. Con condiciones. Condiciones, repitió, como si esa palabra no existiera en su mundo. Saqué el sobre que Tomás me dejó preparado. Un documento corto, claro, sin dramatismo. Se lo extendí. Claudia lo leyó. Vi cómo su cara cambiaba línea a línea. Le molestó especialmente el punto que decía que mi apoyo económico asumía mi presencia como padre del novio. Cuando terminó,
Alzó la vista. Esto es manipulación, dijo. No, respondí. Esto es coherencia. Álvaro no va a aceptar esto, soltó, y por primera vez vi el filo detrás del barniz. Entonces que no lo acepte, dije. Pero mi dinero tampoco va a aceptar ser usado mientras yo soy un estorbo. Claudia cerró la carpeta con un golpe seco. Eres un hombre resentido, dijo. Soy un hombre cansado de ser útil solo cuando conviene. Ella dio un paso hacia atrás. Ya sin sonrisa. Te estás metiendo en algo que no entiendes. Y yo, sin levantar la voz, le contesté. Claudia, yo trabajé toda mi vida con sistemas. Lo entiendo perfectamente, cuando un sistema se alimenta de una fuente y, al mismo tiempo, desprecia esa fuente, tarde o temprano se queda sin energía. Y entonces se cae. Se fue sin despedirse. Sus tacones hicieron un sonido rápido sobre el suelo, como un reloj que se acelera. Ese mismo día, Álvaro me llamó. ¿Qué le hiciste a Claudia? Me soltó, sin saludo. Le di un papel, respondí. El mismo papel que debí darte a ti antes. Papá, estás arruinando todo. ¿Qué es todo? Mi boda. Mi relación. Mi vida. Tu vida no se arruina porque tu padre pida respeto, dije. Se arruina cuando construyes algo sobre mentiras. Se quedó callado. Y esa pausa me dijo más que cualquier grito, la palabra mentiras había tocado algo. No son mentiras, dijo, más bajo. Es presión. Expectativas. ¿De quién? De su familia. De su entorno. ¿Y de mí qué esperas que pague para que te acepten? Papá. Lo escuché tragar saliva. Por primera vez en mucho tiempo, su voz sonaba, joven. Yo no quería que fuera así, dijo. Y ahí, por dentro, sentí la primera grieta en mi enojo. No porque se me pasara, sino porque recordé que, bajo el traje y el vocabulario nuevo, seguía siendo mi hijo. Entonces hazlo distinto, le dije. Todavía puedes. Pero Álvaro no respondió. Solo dijo que tenía que colgar. La semana siguiente fue un tira y afloja silencioso. Yo recibía correos de proveedores pidiendo confirmación. Respondía con la misma frase, envíe presupuesto y contrato a esta dirección. Pago sujeto a aprobación por escrito. Algunos se molestaban. Otros entendían. Los profesionales de verdad, los que no viven de engañar, suelen entender rápido. En medio de todo, me llamó un hombre que no conocía, con un tono demasiado amable, Iván, el consultor de eventos que Claudia había contratado. Don Rafael, dijo, quería tranquilizarlo. Todo está bajo control. Su hijo y Claudia están construyendo un evento extraordinario. Yo no quiero un evento extraordinario, respondí. Quiero claridad, ¿quién firmó qué y con qué dinero? Iván soltó una risita suave. A veces, en estos proyectos, la familia hace un esfuerzo conjunto. Es una inversión emocional. ¿A qué interés? Pregunté. Hubo un silencio. ¿Perdón? Porque inversión suena a préstamo. Y a mí me gustaría saber a qué interés están comprometiendo a mi hijo. Iván cambió el tono, apenas. Don Rafael, no es necesario entrar en tecnicismos. Para mí sí. Y colgué. Esa noche llamé a un viejo amigo de Álvaro, Sergio, que fue como un segundo hijo en casa cuando eran adolescentes. Sergio no siguió la ruta de traje y oficina. Montó un taller de fotografía y video para eventos pequeños, familias, cosas reales. No se hizo rico, pero se hizo honesto. Cuando contestó, su voz se iluminó de verdad. Don Rafa, ¿cómo está? Necesito hablarte de Álvaro, le dije. Sergio se quedó quieto un segundo, y luego soltó una frase que me dolió por lo conocida. Lo imaginaba. Me contó que Álvaro lo había llamado meses atrás para pedirle un precio por cubrir la boda. Sergio le dio una tarifa razonable, buena para su nivel de trabajo. Álvaro se rió y dijo que buscaban algo a la altura. ¿A la altura de qué? Dije, ya sabiendo la respuesta. De Claudia, respondió Sergio, sin maldad,
solo con resignación. Ella quiere que parezca una portada. Esa conversación fue la primera vez que vi el centro del problema con nitidez. No era una boda. Era un escaparate. Y yo era el patrocinador invisible. Sergio me dio un dato que cambió el rumbo. Don Rafa, he escuchado en el mundillo que Iván, el organizador, trabaja con financieras privadas. Les consigue dinero rápido a parejas para que paguen depósitos y luego, ya sabe. ¿Ya sabe qué? Pregunté. Que el dinero rápido tiene dientes. Ahí fue mi punto de quiebre real. Hasta entonces yo pensaba que era un asunto de orgullo. De invitaciones, de falta de respeto. Pero si mi hijo se estaba endeudando para sostener una imagen, no era solo una ofensa. Era un incendio. Llamé a Álvaro y no esperé. Quiero ver tu situación financiera, le dije en cuanto contestó. Papá, no. Quiero verla. Si pretendes que ponga 1 euro, quiero saber si tú ya has puesto 10 prestados. Se enfadó, pero su enfado era frágil. Eso no es asunto tuyo. Cuando me pones como contacto principal, sí es asunto mío. Silencio largo. Hay un préstamo puente, admitió al fin. ¿Cuánto? No es tan grave. Álvaro. 70.000, dijo, casi en un susurro. Me quedé quieto, mirando una foto de Elena en la estantería. Ella estaba en la playa, con el pelo revuelto por el viento, riéndose como si el mundo fuera simple. ¿A qué interés? Pregunté. No lo sé exactamente. ¿Cómo que no lo sabes? Lo está gestionando Iván, dijo rápido, como si eso lo justificara. Es temporal. En unos meses me ascienden. Yo cerré los ojos. La palabra ascenso en boca de un hijo endeudado es como escuchar mañana gano la lotería. Es esperanza convertida en excusa. Álvaro, le dije, estás jugando a ser rico con dinero que no tienes. Estoy intentando estar a la altura, murmuró. ¿A la altura de quién? De una familia que te mira por encima del hombro, de una mujer que te borra a tu padre. No hables así de Claudia. Entonces deja de hablar así de mí, respondí. Esa conversación terminó mal. No con gritos. Con distancia. Con él diciendo que estaba cansado, que yo no entendía, que siempre era lo mismo. Colgó. Y ahí, sentado en mi cocina, sentí por primera vez el peso completo de lo que estaba pasando. Yo no podía salvarlo con dinero. Si lo salvaba, lo hundía más. Tomás me ayudó a enviar notificaciones formales, a los proveedores, al organizador, incluso a la finca. En cada una dejaba claro que mi nombre no autorizaba nada y que cualquier pago estaba supeditado a condiciones específicas. Al principio pensé que eso sería suficiente. Que la presión haría que Álvaro recapacitara. Que Claudia se cansaría y se iría. Yo seguía viendo el mundo como un circuito, si cortas la corriente, el aparato se apaga. Pero las personas no son aparatos. Una tarde recibí un correo de una revista local de estilo preguntando por una entrevista. Querían hablar de la historia inspiradora de una pareja joven construyendo su futuro. Me quedé helado. Nadie hace entrevistas por amor. Las entrevistas son por imagen. Llamé a Sergio. ¿Sabes algo de esto?, le pregunté. Sergio soltó aire. Sí. Claudia lleva meses hablando de su proyecto de vida y de un blog que quiere lanzar. La boda iba a ser el inicio. La boda como campaña. Ese fue el segundo giro, el más doloroso, entender que mi hijo no solo estaba siendo manipulado, sino usado como escalón para una marca personal. Y todavía faltaba lo peor. Una noche, Álvaro vino a mi casa sin avisar. Lo vi por la ventana antes de que tocara el timbre. Estaba de pie en el porche con los hombros caídos, sin el traje, sin el brillo. Parecía alguien que había corrido mucho para llegar a ninguna parte. Abrí y lo dejé pasar sin decir nada. Se sentó en la cocina, en la silla donde Elena solía pelar patatas, y se quedó mirando sus manos. Papá, dijo al fin, hay algo que tienes que ver. Sacó el móvil y me mostró movimientos bancarios. Transferencias desde una cuenta conjunta suya con Claudia hacia una empresa con un nombre que yo no conocía,
Claudia Studio. Yo no sabía esto, dijo, con la voz rota. Pensé que el dinero de la boda estaba en la cuenta. Ella, lo movía. ¿Cuánto? Pregunté, sintiendo que se me tensaba la mandíbula. 20 y tantos, murmuró. Y también retiradas en efectivo. Decía, gastos de boda. Yo, no revisé bien. Álvaro levantó la vista y en sus ojos vi algo que me partió en dos, vergüenza. No orgullo herido. Vergüenza de haber sido ingenuo. ¿Qué es Claudia Studio? Pregunté. No lo sé, dijo. Dice que es una consultoría. Pero no me lo contó. Ahí estaba. La verdad empezando a salir por la rendija, como humo. Sergio, esa misma noche, me mandó un mensaje. Don Rafa, una amiga trabaja en una joyería del centro. Claudia ha comprado cosas caras. Pagando con transferencias de esa empresa. No hice teatro. No me puse a gritar, te lo dije. Lo miré y dije lo único que podía decir sin destruirlo. Álvaro, esto ya no es una discusión entre tú y yo. Esto es serio. Al día siguiente, Tomás confirmó algo que me quitó un peso y me puso otro. Legalmente yo no era aval de esas deudas, aunque Iván lo insinuara. Pero Álvaro sí estaba expuesto. Y Claudia también. Álvaro se quedó en mi casa 2 noches seguidas. Hacía años que no pasaba tanto tiempo conmigo. Y fue extraño porque, en medio del desastre, yo volvía a sentirlo cerca. No por la boda. Por la verdad. El viernes, Claudia lo llamó 20 veces. Álvaro no contestó hasta la noche. Se fue al balcón para hablar. Yo escuchaba fragmentos. No, no puedes, no me mientas, ¿por qué hiciste eso? Cuando volvió, tenía la cara pálida. Dice que es por nuestro futuro, dijo, como si repitiera un guión que ya no le encajaba. ¿Qué futuro? Pregunté. No lo sé, susurró. Papá, creo que he estado intentando comprar pertenencia. Y me he vendido. Se me apretó el pecho. Porque eso era exactamente lo que Elena temía. La boda estaba a 3 semanas. Los proveedores presionaban. La finca amenazaba con liberar la fecha si no se pagaba el saldo completo. Iván llamaba con su tono de terciopelo. Y entonces llegó el momento que yo no había querido, pero que sabía que era inevitable, el día en que Álvaro tendría que elegir. La mañana del sábado siguiente, Álvaro me dijo que Claudia había organizado una ceremonia íntima en un lugar pequeño a las afueras. Que supuestamente habían reducido todo. Que querían empezar de cero. Me sonó a maniobra, no a cambio. Sergio investigó por su cuenta y me llamó. Don Rafa, no hay reservas a nombre de ellos en los sitios conocidos. Pero vi historias de Claudia con un jardín que parece Las Arenas, en el pueblo de al lado. Yo no le dije a Álvaro lo que Sergio me contó. No por ocultar. Sino porque necesitaba que él viera la escena sin que yo lo empujara. Al mediodía, me puse una chaqueta sencilla y conduje hasta Las Arenas. Aparqué lejos. Vi llegar una furgoneta pequeña de flores, un catering básico, un fotógrafo cualquiera. Era una boda reducida, sí. Pero no era por humildad. Era por necesidad. Entré. El salón era bonito de manera simple. Sillas blancas, un arco con flores discretas. Había unas 40 personas, casi todas de la familia de Claudia. Yo no conocía a nadie. Claudia estaba cerca de la entrada, con un vestido blanco que seguramente costaba lo mismo que mi coche, pero sin el brillo de los planes anteriores. Cuando me vio, su rostro hizo algo raro, sorpresa, cálculo, y luego una sonrisa que parecía pegada. Rafael, dijo, fuerte, para que la oyeran otros, qué alegría verte. Vengo por mi hijo, respondí, sin agresividad. Sin permiso tampoco. Se acercó su madre, una mujer con perfume caro y ojos de hielo. Señor, dijo, creo que hay una confusión. Esto es muy íntimo. Soy el padre del novio. Hoy necesitamos paz, intervino Claudia, y ahí, por primera vez, se le salió la verdad sin maquillaje. No necesitamos complicaciones. Complicaciones.
Así me llamaba. La gente empezó a mirar. El murmullo creció. Y entonces apareció Álvaro, atraído por la tensión. Cuando me vio, sus hombros bajaron un poco, como si una parte de él descansara. Papá, dijo, y su voz tembló. ¿Cómo? Estoy aquí, respondí. Como debí estar desde el principio. Álvaro miró a Claudia. ¿Le dijiste que no viniera?, preguntó, despacio. Claudia abrió la boca, pero su madre la interrumpió. Álvaro, esto no es momento. Sí es momento, dijo Álvaro, y esa frase, tan simple, me hizo sentir algo que no sentía desde que era adolescente, orgullo. Claudia se acercó a él, rápida. Amor, por favor, dijo. No hagas esto aquí. La gente. La gente, repitió Álvaro. Siempre la gente. Claudia apretó la mandíbula. Tu padre no entiende nuestro mundo, soltó, y ahí se le cayó todo el barniz. No entiende lo que cuesta estar arriba. Mi hijo la miró como si la viera por primera vez. Mi padre me pagó la universidad, dijo. Me cuidó cuando mamá murió. Me sostuvo cuando yo no podía. Si no lo respetas, no me respetas. Claudia dio un paso atrás, como si esa frase fuera un insulto. Te estás arruinando, dijo. Vas a perder oportunidades. Álvaro respiró hondo. Y en ese segundo, el salón entero quedó quieto. Hasta el fotógrafo dejó de ajustar la cámara. Entonces que se vayan, dijo Álvaro. Porque si mi vida depende de borrar a mi padre, no quiero esa vida. Hubo un silencio pesado, de esos que te dejan oír tu propio corazón. La madre de Claudia hizo un sonido ahogado. Un invitado tosió. Alguien, atrás, murmuró madre mía. Claudia miró alrededor, buscando apoyo, buscando que alguien la rescatara de esa escena. Nadie se movió. En ese tipo de familias, cuando el escándalo es inminente, cada uno se protege. Estás cancelando, susurró Claudia, como si no pudiera creerlo. Estoy eligiendo, dijo Álvaro. Y no es esto. Se giró hacia la gente. Gracias por venir, dijo, con voz firme. No habrá ceremonia. Algunos se indignaron. Otros se quedaron mudos. Claudia se llevó una mano a la boca, pero no por dolor, por rabia. Álvaro me miró y, de una manera que nunca voy a olvidar, extendió la mano como cuando era niño y se caía en la calle. ¿Nos vamos?, preguntó. Asentí. Y salimos. En el coche no hablamos los primeros minutos. La carretera era tranquila. El cielo de otoño estaba gris claro, como si no decidiera si llover o no. Pasamos por campos y por rotondas vacías. La ciudad quedaba atrás. Al cabo de un rato, Álvaro dijo. Papá, lo siento. Lo sé, respondí. Pero no me lo digas como si yo fuera el final de la historia. Dítelo a ti. Porque tú eres el que va a vivir con esto. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Se quedó mirando la carretera. Me he portado como un imbécil, dijo. No, le corregí, con suavidad. Te has portado como alguien que tenía miedo. El imbécil es el que no aprende. Me miró, sorprendido. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué aprendiste tú? Pensé un segundo. Que yo confundí paciencia con aguante, dije. Y confundí amor con pagar. Tu madre me lo advirtió. Álvaro tragó saliva. Yo también la he traicionado, susurró. No, dije. Hoy la honraste un poco. No fue un final mágico. Ese mismo lunes, Iván llamó con amenazas disfrazadas de profesionalidad. Hubo proveedores reclamando depósitos. Claudia intentó negociar, culpando a todos menos a ella. Sus padres presionaron a Álvaro con llamadas frías, esto tendrá consecuencias. Álvaro, por primera vez, enfrentó la realidad como adulto. Canceló lo que quedaba. Se sentó con Tomás para revisar deudas y responsabilidades. Presentó una denuncia por movimientos no autorizados. Cerró cuentas. Hizo cosas incómodas y necesarias. Y, lo más importante,
vino a cenar los domingos. No por obligación. Por decisión. No hablamos de Claudia durante semanas. No porque lo evitáramos, sino porque no hacía falta. El duelo de una relación no se resuelve con discursos. Se resuelve con hábitos nuevos. Con la repetición de pequeñas verdades. Una noche, mientras lavábamos platos en mi cocina, Álvaro me dijo. Me daba vergüenza de dónde venía. Y me da asco admitirlo. Yo seguí frotando un vaso, sin mirarlo. ¿Sabes qué es peor?, añadí. Que yo me dejé convertir en un hombre que pedía permiso para estar en tu vida. Dejó el plato en el escurridor y me miró. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora. Esa palabra es peligrosa, porque te obliga a elegir. Ahora yo no compro cariño, dije. Y tú no compras pertenencia. Álvaro asintió despacio. Papá, no sé si algún día me voy a perdonar. Eso depende de lo que hagas con lo aprendido, le dije. La culpa sin cambio es solo otra forma de ego. Se rió. Una risa pequeña, triste. Siempre tan directo. Soy ingeniero, respondí. Si el cable está quemado, no lo pintas. Lo cambias. Esa frase era algo que yo decía con Elena cuando arreglábamos cosas en casa. Y al decirla, sentí un pinchazo. Porque ella no estaba para ver esto. Un mes después, fuimos juntos al cementerio. No fue una escena de película. Llevamos flores sencillas. Álvaro se quedó de pie frente a la lápida, quieto, con las manos en los bolsillos, como si no supiera dónde poner el cuerpo. Luego dijo, sin dramatismo. Mamá, perdóname. Me perdí un tiempo. Yo no dije nada. Solo me quedé a su lado. En ese silencio, sentí algo parecido a paz. No una paz bonita. Una paz real. La paz de saber que, aunque se rompió algo, no se rompió todo. La vida de Álvaro no se arregló en una semana. Hubo 2 años de pagos. Hubo heridas que tardaron en cerrar. Hubo días en que se culpaba y días en que se enfadaba conmigo por no haber cedido. Y yo, en algunos momentos, también dudé. Porque ser firme con alguien que amas duele. Duele más que pagar una factura. Pero cada vez que dudaba, recordaba la frase de Elena, no humillarte. No confundir amor con miedo. Hoy, cuando pienso en aquella factura, ya no siento la vergüenza inicial. Siento otra cosa, gratitud amarga. Porque me obligó a hacer algo que yo postergaba desde hacía años, dejar de mendigar un lugar en la vida de mi hijo. Álvaro no se convirtió de repente en un santo. Se convirtió en algo mucho más humano y, por eso, más valioso, un hombre consciente de sus puntos débiles. Un hombre que aprendió que la gente que te ama no te pide que escondas tus raíces. Un hombre que entendió que el respeto no se compra con una boda cara, sino con decisiones difíciles. Y yo cambié también. Al principio de esta historia, yo era un padre que se creía responsable de sostenerlo todo. Creía que mi valor estaba en lo útil que podía ser, en lo mucho que podía pagar, en lo silencioso que podía tragarme una ofensa para no perder a mi hijo. Ahora sigo siendo su padre, pero ya no soy su banco. Y, curiosamente, eso nos acercó más que cualquier transferencia. Porque cuando el dinero dejó de ser el idioma, apareció otra lengua que habíamos olvidado, la verdad. Y la verdad, aunque llegue tarde, tiene algo que el lujo nunca compra. Peso.